Buenos días, tardes, noches, dependiendo nuevamente en el cual ustedes como alumnos estén viendo esta clase. Bienvenidos nuevamente al Colegio de Empresarios y a su clase Estrategias Internacionales de Mercadotecnia. Hoy con el tema número 9, el entorno legal internacional. Pero bueno, antes de entrar muy de lleno a la parte del entorno legal, recordemos un poco lo que habíamos visto en la clase pasada con la estimulación de la inversión extranjera. ¿Cómo podemos hacer esta estimulación? Y bueno, cómo es la evaluación de la vulnerabilidad política y la gestión de asuntos exteriores. Esta parte se las vamos a manejar, o la quiero manejar a través de un caso, ¿no? Un caso de marketing global y de servicios. El día de hoy vamos a hablar sobre el caso de una compañía que se llama FAW. Como todos sabemos, FAW es una compañía de China que se dedica a la producción y venta de automóviles prácticamente en todos los tipos de sectores, ¿no? Desde sectores muy básicos, que vienen siendo motos, motonetas, hasta autos muy grandes de equipo de transporte pesado. Pueden ser desde trailers hasta tractores, tractocamiones, automóviles muy grandes, ¿no? Pasando obviamente por todos aquellos vehículos que nosotros conocemos como autos compactos o vehículos de lujo, ¿no? Muy al estilo de los que vemos nosotros en la ciudad y para orden de uso solamente personal. Bueno, cuando Grupo Salinas quiere traer estos vehículos a México, bueno, pues lo primero que tiene que empezar a ver es cómo voy a empezar a analizar para poder traerlos aquí. Y lo primero que analiza es, obviamente, el mercado en el que se encuentra, ¿no? Entonces, primero hay que analizar el mercado. ¿Cuál es el mercado de Electra para poderlos distribuir dentro de sus tiendas? Bueno, pues son gente que tengan un nivel socioeconómico medio bajo y que les gusta pagar en paguitos, ¿no? Entonces, el mercado es nivel socioeconómico, vamos a poner aquí medio bajo, y el esquema de pago pues es a través de lo que nosotros conocemos como paguitos, ¿no? Paguitos. Esa es la parte del mercado. Por otro lado, bueno, pues FAW, y para esto, por eso queríamos empezar esta parte legal, porque al final del día también hay un entorno legal que debe cubrir. Entonces, para poder cubrir este entorno legal, pues FAW lo que hace es un convenio con Grupo Salinas para que Grupo Salinas de alguna manera sea su socio de negocios de este tipo de automóviles en México. Pero como sabemos en este país, bueno, pues existen otro tipo de armadoras, ¿no? ¿Qué tipo de armadoras tenemos? Bueno, pues tenemos armadoras como Volkswagen en Puebla, tenemos en San Luis Potosí o en Querétaro armadoras muy grandes como las de Nissan, y bueno, pues también armadoras como las de Chrysler, ¿no? Que se encuentran también en el país. Bueno, pues estas armadoras que pues al final del día mueven mucha mano de obra, y esto es un poco a lo que es el entorno político y social que tiene el propio país. Bueno, pues entonces legalmente México lo que hace es proteger a su industria automotriz, pues para evitar que esta industria y todos los empleados que fabrican estos tipos de autos pues se vean perjudicados. Entonces lo que hace es que pone un impuesto por la importación de vehículos. Entonces genera un impuesto por la importación de vehículos. Obviamente en esta actividad que podemos llamar solamente comercial, y no en la actividad que es la actividad de producción. La actividad de producción va sin impuesto, y la actividad comercial es la que paga este tipo de impuestos. Entonces, Grupo Salinas, para poder de alguna manera hacer una buena sociedad y que no se incremente el costo de los vehículos por el pago de impuestos, bueno, pues entonces ellos generan a través de sus socios comerciales, pues, la producción, y lo que hacen es fundan una planta que se pone en Morelia, Michoacán, ponen la primera piedra, todo esto sale inclusive en televisión, y bueno, pues una vez que ya tenían fundada la primera piedra, pues ya se iba a empezar a arrancar el proyecto. Pero para que el proyecto fuera sostenible
sustentable con los propios recursos de la propia compañía, pues ellos deciden en una primera fase comercializar los vehículos, es decir, traerlos de China, ponerlos a la venta aquí en México y comenzarlos a distribuir. Pero bueno, legalmente también tienen otra implicación. Lo que les pide legalmente a las compañías que se dedican a la compraventa de autos, más bien a la producción de autos y a la de autos nuevos, les pide por lo menos que tengan 10 años para que ellos puedan dar soporte técnico a este tipo de coches. ¿Qué es el soporte técnico? Bueno, que existan refacciones, que esas refacciones estén adecuadas y que además estas refacciones, bueno, pues puedan existir centros de servicio en este país. Entonces, bueno, pues legalmente Grupo Salinas decide, bueno, pues sí puedo yo estar 10 años establecidos en México y vamos a comenzar. Bueno, pues ahí es donde empieza el caso. Como les repito, la parte de mercado, lo que hace FAW con Grupo Electra es montan un showroom ahí en las oficinas de Grupo Electra aquí en Ciudad de México, y ahí en el estacionamiento empiezan a decidir qué tipo de automóviles son los que se van a vender. Y como les dije, pues lo primero que hacen es traer vehículos de China y traen pues prácticamente de las gamas personales, ¿no? Desde vehículos compactos hasta vehículos de lujo. Y sobre eso se empiezan a analizar qué tipo de automóviles son los que se pueden vender aquí en México. Y ellos, bueno, pues los vehículos de lujo, para entender más o menos la categoría de estos vehículos, pues son vehículos que pueden competir prácticamente con las marcas más conocidas, ¿no? ¿Cuáles son las marcas más conocidas en términos de automóviles de lujo para este país? Pues tenemos Mercedes-Benz, tenemos BMW, tenemos Audi, por ejemplo, y bueno, pues estos autos chinos de FAW realmente compiten con ellos. Yo los invito a que ustedes busquen en la página de internet, se metan a internet y busquen los vehículos que esta fábrica hace en China, ¿no? Para que ustedes vean, pues, estos vehículos, los acabados interiores que tienen, los tienen en maderas, tienen los acabados en piel, tienen también lo que nosotros llamamos las consolas digitales, con prácticamente todos los tipos de métricas o indicadores que el vehículo le pueda dar, ¿no? Presión para llantas y este tipo de cosas, que bueno, suelen ser un lujo, ¿no? No solamente se dedican a fabricar, tal vez nosotros tenemos la conceptualización de los autos, porque los vimos alguna vez en la ciudad, de estos autos chicos, feos, que no tienen a veces ni radio, ¿no? O sea, son autos muy austeros. Bueno, pues FAW trae toda esa gama. Desde los muy de lujo que podían competir a un precio a la mitad de un Audi y de un Mercedes-Benz, pero con todo el lujo de un Audi y de un Mercedes, hasta aquellos automóviles, pues la verdad, muy austeros. Bueno, cuando se decide traer estos automóviles a México, entonces, lo primero que hacen, dice, vamos a hacer un plan de marketing que vaya dedicado en dos grandes etapas, ¿no? La primera gran etapa del plan de mercadotecnia, la primera gran etapa, era poder comercializar los vehículos FAW, era poderlos comercializar y traerlos, en este caso a México, para que aquí, a través de las tiendas de Electra, puedan venderse, ganáramos dinero sobre este dinero de territorio, y este dinero invertirlo en lo que es la planta que se pondría en Morelia, ¿no? Y obviamente con este dinero y la planta en Morelia, bueno, pues ya podíamos empezar a fabricar una segunda temporada de automóviles que se siguieran vendiendo acá, pero pues ahora sí, quitando cualquier tipo de impuesto, ¿no? Como les dije, lo primero que hizo Grupo Salinas fue tener un convenio incluso con la Secretaría de Hacienda, firma un convenio con la Secretaría de Hacienda para evitar pagar impuestos, en el sentido de decirle, mira, no te preocupes, nosotros no queremos dañar a la industria nacional y lo que nosotros queremos es, bueno, pues por lo pronto montar un sitio para que estos automóviles se puedan producir, no solamente comercializarlos, ¿no? Pero bueno, como la primera etapa era comercializar los vehículos, en esta primera etapa, bueno, pues entonces lo primero que trataron de hacer es comprar un gran embarque, ¿no? Entonces, luego, para poderlos comercializar, entonces lo que hacen un pedimento con un embarque de automóviles, ¿no?
no les quiero dar cifras de todo, de cómo fue el caso, pero bueno, más o menos les voy a poner un promedio, ¿no? Imaginémonos que ellos traen 20,000 automóviles en un primer pedimento, ¿no? Traemos 20,000 automóviles, pues porque la cifra más o menos alrededor estuvo en miles, con pocas sucursales de Electra que se tenían aquí. ¿Cuál era la esperanza? Pues traer los automóviles, que los automóviles se fueran vendiendo poco a poco e ir haciendo el reemplazamiento de estos automóviles en las tiendas para que poco a poco estos automóviles empezaran a generar dinero, ¿no? Y se empezara a generar este movimiento con la compañía. Bueno, traen los automóviles, entran a un lugar en donde se guardan, que es Puerta México. Puerta México también lo pueden buscar en internet. Puerta México es un puerto de llegada y de entrada ahí llegan los automóviles de FAW, se establecen los automóviles y bueno, de ahí es el desembarque para llevarlos a las tiendas. Entonces, lo primero que hacen las personas es verificar en qué tiendas vamos a meter esos FAW. ¿Cuál es el primer problema esencial para poderlos vender? Bueno, pues cuando llegan a la tienda, pues no podemos distribuir muchos productos, no podemos distribuir muchos automóviles, ¿no? Porque una tienda no tiene la capacidad para estacionar 5 o 10 vehículos. Pues cada tienda no está preparada con su infraestructura, con su espacio de piso para poder tener más de un automóvil. Entonces, bueno, decidieron en algunas tiendas poner un automóvil y había otras tiendas que por la característica propia de la tienda, hay tiendas que están en lugares elevados, donde, bueno, pues era muy difícil poder montar un automóvil dentro de la tienda, ¿no? Y bueno, pues obviamente, imagínense, el tráiler tenía que recorrer todas las tiendas e ir dejando un automóvil por cada tienda, para que se pudiera mostrar el producto. Bueno, pues es lo que hacen. Toman los automóviles, los suben y empiezan a rutearlos para ir bajando automóvil por tienda e irlos dejando para que la gente los pueda observar. Obviamente llega la gente a las tiendas, empieza a ver el producto y les parece un producto no muy grato para ellos, un producto demasiado austero, con una vestidura muy austera, con unos tableros muy austeros y algunos de ellos pues hasta sin estéreo, ¿no? Entonces, pues, como no tenía conformidad el producto, obviamente mucho más baratos que los autos que nosotros conocemos. El consumidor nacional, cuando empieza a ver este tipo de vehículos en la tienda, pues lo primero que hace es empezar a comparar, ¿no? Entonces el consumidor lo que hizo es una comparación numérica y bueno, obviamente el competidor más grande en ese momento era la marca General Motors, que traía el automóvil que nosotros conocemos como Chevy, ¿no? Y Ford traía otro automóvil en ese entonces que le llaman el automóvil K. Entonces Ford y Chevy eran los competidores, digámoslo así, directos de FAW. Bueno, FAW entra a esta contienda y ellos entran pues con sus modelos FAW, que son los F1, F2 y F3, ¿no? Son los tres grandes modelos con los que ellos meten. Pero de estos tres modelos, pues cada tienda pues, no puede tener los tres modelos porque son tres vehículos diferentes. Y si les pusiéramos a cada uno tres tipos de colores, tendríamos que tener 9 vehículos en exhibición, lo cual era muy difícil para las tiendas. Entonces, ellos decidían poner solamente un vehículo en exhibición, ponían un vehículo de estas características. Entonces llega el consumidor, veía el vehículo, preguntaba por el precio y después comparaba cuál era el precio conforme al Chevy y conforme al K. Evidentemente el precio era más barato, sin embargo el consumidor lo primero que pensaba es, bueno, sí es más barato y estén paguitos. Pero este automóvil, para que yo lo pueda comprar, primero pues a lo mejor el automóvil que yo vi en la tienda no me gusta el color, digamos que yo veo un color blanco y yo le pregunto al vendedor de la tienda, le digo, quiero que me des un color negro, y la persona de la tienda me decía, claro, con todo gusto, le podemos vender un auto negro, pero nos va a tener que esperar. ¿A qué? Pues prácticamente a que se vendiera este automóvil para que tuvieran otro lugar de almacenamiento o decirle a través del sistema en dónde estaba el auto negro, ¿no? Entonces esto hace que el cliente tenga que ir pues, buscando por sucursales en lugar de estar pues en una sucursal poder concentrar todo, porque pues ya habían entregado todos los automóviles
y quiero que me entiendan que entregar, imagínense que tuviéramos cerca de 250 o 300 sucursales, 300 tiendas de Electra en todo el país, bueno, pues imagínense el costo que es distribuir desde Puerta México, que está en el Pacífico, hasta, digamos, una tienda que se encuentra prácticamente el otro lado opuesto de Puerta México. ¿Cuánto tiempo tiene que llegar o tiene que tardar para que puedan hacer el cambio de automóviles? Entonces realmente era muy, muy pesado. Entonces lo primero era la expectativa del cliente, ¿no? Lo primero, no puedo encontrar el coche del color en el momento que yo lo quiero. Y entonces esto abre una segunda expectativa. Oye, si no me pueden dar un coche del color que yo quiero, pues el soporte técnico del automóvil pues puede estar un poquito más difícil inclusive, ¿no? Y 3, si a esto le pongo que a lo mejor sí voy a ahorrar algo de dinero, pero que si me lo voy a ver por un sistema de paguitos, voy a llegar a pagar lo mismo o más que estas marcas, que tienen coches con mejor conformidad, pues entonces la gente hace números y decide, no, pues no es la mejor opción el FAW, la mejor opción es comprarme un General Motors o comprarme un Ford, porque bueno, tienen soporte, tienen existencia y tienen capacidad de mercado. Si aparte a eso le sumamos, si a esto aparte le sumamos que empezó a haber toda una serie de correos electrónicos en donde pues decían que estos autos pues, eran hechizos, no eran autos que se despedazaban muy rápidamente. Entonces, bueno, pues, ¿qué le quedaba al consumidor? Pues asertivamente ellos decían, bueno, pues tiene varios inconvenientes con respecto a los coches de las otras marcas, ¿no? Inclusive por ahí había algunas pláticas de algunos ejecutivos en donde para entrar a una junta de trabajo decía uno de los ejecutivos, oye, pues el problema de FAW es que no nos están dando soporte, la gente no lo compra porque no ve dónde hay un soporte de estos autos en el país. Y otro ejecutivo le contesta, dice, oye, pues no, ¿cómo crees? Hay una compañía que se llama Speedy, y esta compañía firmó un convenio con Grupo Salinas. Speedy es una compañía que es una franquicia, y Speedy firma un convenio con Grupo Salinas para ser el soporte técnico de estos automóviles durante los 10 años. Y es una compañía que es una franquicia a nivel nacional. Y dice uno de los ejecutivos, bueno, pues a eso me refiero. Imagínate, yo soy ejecutivo de esta compañía y no sabía que Speedy era el soporte técnico de estos automóviles. Y yo que soy ejecutivo y que pertenezco al Grupo Salinas no lo sé. Imagínate el nivel de conocimiento que tiene la gente de nuestros productos allá afuera. Pues peor, no lo sabe. No lo hemos sabido comunicar. Entonces todo esto se junta en un caldo bien interesante, en donde, bueno, pues la gente no está comprando los automóviles no salen, y bueno, pues Puerta México, ¿no? Puerta México va, le toca la puerta al Grupo Salinas y le dice, oye, te quiero recordar que tengo automóviles tuyos, tengo otros 19,000 automóviles tuyos guardados en Puerta México y que bueno, pues tienes que sacar, porque yo no soy una compañía que se dedique al almacenamiento. Si quieres que te los almacenes no tengo ningún problema, nada más págame por favor con lo respecto al almacenamiento. Entonces Grupo Salinas dice, bueno, pues vamos a empezar a pagar el almacenamiento y vamos a tratar de distribuir, y empiezan a tratar de ser muy agresivos en la venta de los vehículos, y bueno, la verdad es que la gente no los compraba por falta de seguridad, mala conformidad del automóvil, ¿no? Y bueno, pues esto hace que el automóvil no se mueva, no se venda, ¿no? Incluyendo eso, pues hasta los colores, lo que les decía, y los modelos de automóviles. Entonces, bueno, pues el auto no llega a las metas de venderse, llega un momento en donde pues, el Grupo Salinas tiene que tomar una decisión muy fuerte, y la primera decisión es pues quitar a su director general de FAW en México, y tratan de conseguir un nuevo director general. Para esto, bueno, pues se arman otra vez algunas peticiones a las compañías de headhunters
para que busquen talentos en todo el mundo que hayan llevado ya alguna parte de venta de vehículos, y bueno, pues empiezan a tratar de vender los vehículos a través de otro esquema, pero bueno, contratan a una personita que después fue la dueña no la dueña, sino la CEO de la compañía de FAW. Y bueno, esta ejecutiva venía de General Motors en Estados Unidos con muy buenas cartas credenciales, y bueno, lo que le piden a esta niña es que ella pues pueda mover la maquinaria que no se había movido. Pues lo primero que llega es, bueno, pues obviamente pide mucho más dinero. Pues Grupo Salinas, con esperanza de que ella pues fuera a cambiar el modelo de venta de autos, porque sabía que dentro de sus ejecutivos no existía nadie que tuviera el conocimiento de la venta de vehículos, y querían a una persona especializada y que tuviera todas las cartas credenciales. Bueno, van con esta niña, le pagan obviamente pues una cantidad mucho mayor para que pueda empezar a analizar. Esta señorita llega, empieza a analizar el problema, y cuando se topa con este primer problema, Puerta México ya estaba pidiendo más dinero, teníamos pocos automóviles y todo lo que les empecé a platicar. Entonces, bueno, pues ella trata de empezar a tratar de vender los automóviles pues con la energía con la que más se pueda, ¿no? Inclusive empiezan a abrir algunas ventas de automóviles para empleados, pero fíjense, ni siquiera los empleados compraban los automóviles. Los mismos empleados del Grupo Salinas estaban decidiendo por otras marcas. Los mismos empleados estaban decidiendo por otras marcas. Entonces, bueno, pues esto, en esta falta de lealtad, y recuerden que habíamos visto por ahí los Keiretsu de Japón, en donde, bueno, pues el japonés pues compra sus productos, ¿no? Así sean malos, el japonés decide comprarlos porque sabe que de ahí viene toda una escalada de cosas importantes, por lo menos mantener esa misma compañía. Bueno, pues en Grupo Salinas no estuvo esa mística, y bueno, pues no, ni siquiera ellos mismos compraban sus automóviles. Pero bueno, esto siguió avanzando. En lo que les cuento de esto que se empezó a conocer en el mercado, en que sale este CEO, contratan a la nueva niña, hace el análisis, o sea, todo este tipo de etapas, pues ya habían pasado cerca de unos 8 o 9 meses, 8 meses con el problema, ¿no? Y bueno, entonces ella, cuando decide esto, si habláramos en tiempo calendario, por ejemplo, imagínense, ¿no? Enero, febrero, marzo, abril, estaríamos en agosto viendo esta situación. Y obviamente en agosto, septiembre es cuando las compañías que ya están en el mercado, en este caso General Motors y en este caso Ford, que ya están en el mercado mexicano, después de estos 8 meses, estas compañías empiezan a sacar los nuevos modelos para el siguiente año. Entonces empiezan ellas a ver cuáles son los autos que se van a vender el siguiente año. Y algo bien interesante, cuando empiezan a ver que existen nuevos modelos, pues bueno, obviamente los modelos son más caros, los modelos nuevos, y los modelos viejos empiezan a tener rebajas, los modelos viejos. Y así para las dos compañías. Pues ahora imagínense cuando iban los consumidores de Grupo Salinas a un Electra y decían, bueno, esto es para el modelo de este año, pero ¿y el siguiente modelo? Y decía la gente de Grupo Salinas, pero por Dios, ¿cuál siguiente modelo? No hemos terminado de vender estos modelos. Entonces, no te lo puedo dar más bajo de precio, ¿no? Y entonces ahí es donde empezaba a ver los diferenciales, porque los modelos de ese mismo año en las otras compañías empezaron a bajar. Y los modelos de nosotros, pues considerablemente, pues seguían sostenidos en el mismo precio, pero con un problema muy grande. Estábamos pagando por el almacenamiento a Puerta México, ¿no? Se estaba ya pagando una cantidad importante de dinero a Puerta México. Se estaba pagando este dinero a Puerta México. Y entonces el costo del automóvil traía otras implicaciones, ¿no? Ya no solamente era el costo del automóvil per se, la materia prima del auto, sino era el costo del automóvil más el costo del almacenaje en Puerta México. Y eso hacía pues que entonces el auto se elevara. Y si aparte a eso le sumamos que nosotros, si bajábamos el precio, si se bajaba el precio,
pues ¿cuál era el problema? Bueno, pues aumentaba el costo, se bajaba el precio por ser otro modelo, y entonces mi nivel de rentabilidad era muy bajo nivel de rentabilidad. Por decir inexistente, por decir que incluso podía llegar a una pérdida. Entonces, pues el grupo, al ver este tipo de alternativas, pues ya no le queda de otra más que empezar a tratar de volver a analizar qué está pasando y cómo los puede empezar a vender. Pero les dije, ni siquiera los empleados del grupo los compraban. Entonces, ¿qué fue lo que empezó a pasar? Pues se empezó a dar cuenta el grupo que no era un grupo que estaba hecho para vender automóviles. Además, aunado a esto, en ese año hubo una crisis muy importante, en donde la gente no traía dinero en el bolsillo, y bueno, pues entonces súmenle, ¿no? Todas estas condiciones que yo les di, más que la gente no tenía dinero en el bolsillo. Entonces, todo esto, la verdad, hizo que FAW no pudiera despegar como tal, ¿no? Llegó un momento, y eso es lo que cuenta la leyenda, que llegó un momento en donde hubo una reunión del Grupo Salinas, en donde decidieron pues cortar la empresa, ¿no? Dijeron, miren, de todas estas personas que están en el organigrama, solamente deja 2 o 3 personas que son las que van a hacer la liquidación de la empresa. Cuando hacen la liquidación de la empresa, la Secretaría de Hacienda, pues como les dije en un principio, se voltea, le toca la puerta al Grupo Salinas y le dice, oye, pues si vas a liquidar la empresa, los primeros autos que habías vendido o que habías traído a México, pues me tienes que pagar esos impuestos, porque esos te habíamos permitido traerlos sin impuesto, porque ibas a poner una armadora, pero ya que no vas a poner la armadora, pues ahora págame lo de la armadora. Entonces, fíjense, el modelo viejo, el costo de almacenamiento, el impuesto, menos dinero en el mercado, pues esto hacía que el automóvil prácticamente no pudiera venderse. Y con esto, pues, Grupo Salinas mejor toma la decisión de salirse del mercado de autos, hacer la liquidación y los pagos correspondientes para poder terminar con la empresa. Legalmente, hoy, pues, todos los alumnos que nos ven saben que legalmente hoy Grupo Salinas todavía tiene que seguirse siendo cargo de los automóviles que vendió, dándoles un soporte por 10 años, y bueno, pues hoy Speedy lo sigue haciendo, ¿no? Speedy, que es Speedy. Esta compañía, que es una franquicia, hoy lo sigue haciendo, y esta compañía pues lo va a tener que soportar por los próximos años, hasta que estos autos FAW, hasta que la ley ya no los ampare. Y bueno, pues los que compraron autos FAW, pues hoy han hecho una mala compra, y eso es un problema. Y esta era la parte que yo quería ponerlos en el caso, ¿no? Entonces, es importante que hasta el día de hoy, cuando ustedes vayan a empezar a hacer un negocio, la estrategia la tengan muy bien amarrada y tengan pensado todas las salidas que pueden tener, y verificar tanto el aspecto legal como el aspecto de rentabilidad y la evaluación económica del país. Si se fijan, en este caso que yo les cuento, hay muchas de estas variables que no fueron tomadas en cuenta adecuadamente, ¿no? Entonces, por eso es importante ponérselos a ustedes como una lección, ¿no? Este es el caso, y bueno, ya tendremos oportunidad de estar viendo qué más ha pasado en el mundo de los negocios. Bueno, pues con esto terminamos el caso y vamos a empezar ahora sí a ver un poco esta parte del riesgo, ¿no? Y ya con esto vamos a finalizar este tema. El riesgo precisamente con la presencia de los mercados internacionales. Como vieron, pues ahí tienen una gráfica en donde nos dice cuáles son los mayores riesgos en inversión directa y los mayores rendimientos, ¿no? Y viene ahí la recta, dice, la inversión directa, pues sí, es de mayor riesgo, ¿no? Justo lo que habíamos escuchado hoy de poner la primera piedra en un grupo, pero también puede ser de mayor rendimiento, siempre y cuando tengamos un mercado, podamos nosotros soportar la fabricación del producto, y bueno, lo podríamos hacer, ¿no? Están algunas que le llaman empresas con riesgo compartido, a lo mejor cuando tenemos este tipo de sociedades, ¿no? En donde, bueno, yo voy a invertir
pero a lo mejor te voy a dar la materia prima y tú vas a invertir porque tú vas a poner la planta y la gente, ¿no? Hay fabricaciones por contrato, en esta parte que le llamamos por outsourcing, a lo mejor hacer una cierta parte de productos que van dedicados a cierto mercado, o simplemente el juego de licencias, ¿no? Mucho de lo que también se puede hacer es esa parte de jugar con las licencias, mucho de lo que hacen las franquicias o otro tipo de productos como las embotelladoras. Y por último, bueno, pues aquellas que están consideradas con un menor riesgo y un mayor rendimiento, pues de exportación, pero hoy nos dimos cuenta en el caso incluso de FAW que a veces inclusive el que yo pueda importar el producto, pues da un riesgo. ¿Por qué ese menor riesgo? Pues en el caso de China, ¿no? Por ejemplo, ellos nos exportaban el producto aquí a México y bueno, pues al final del día, yo regresar esos productos a China, pues me hubiera salido al doble, ¿no? Entonces, por eso, bueno, pues se trataron de vender estos automóviles como fuera, ¿no? Bueno, con decirles que estos autos ni en flotilla salían, pero bueno, eso ya lo veremos. Empezaremos ahora este tema con la parte del entorno legal internacional. Platiquemos un poco acerca del entorno legal internacional y ahí tienen en sus pantallas un poco acerca de esta parte legal internacional. Dice, las empresas se enfrentan a una gran cantidad de situaciones adversas cuando intentan implementar un plan de marketing exitoso, ya que los diferentes sistemas legales del mundo y el efecto que tienen en las transacciones comerciales son muy importantes. Hoy vimos un caso y por eso quise comenzar con el caso de FAW para abrir este proemio muy interesante, ¿no? Cerrar el ciclo que teníamos de cómo hacer negocios internacionales y empezar esta parte. Al igual que el clima político, las diferencias culturales, la geografía local, las costumbres comerciales distintas y la etapa de desarrollo que las cuestiones legales como los recursos jurisdiccionales en las disputas, la protección de los derechos de propiedad intelectual son de suma importancia para el desarrollo del comercio. Y esto es muy importante. Inclusive, yo creo que ustedes han visto algunos automóviles que bueno, pues en México les tienen que cambiar el nombre, ¿no? No pueden conservar el mismo nombre porque ya las marcas ya fueron registradas en otro país. Y eso me lleva a una inversión. Les había yo comentado en algún caso inicial, por ejemplo, que si yo quería registrar una marca para el caso de México, pues tenía que ir ante una cosa que se llama INPI, que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, es el mexicano. Pero, ¿qué tal que este producto se vende muy bien en México y después quiero exportarlo? Entonces yo tendría que ir ante el OMPI, que es la Organización Mundial de Propiedad Industrial en el mundo. Este es mundial. Pero si esto, pongamos un ejemplo, que esto es algo que yo empecé a hacer en 1990 y me doy cuenta que puedo empezar a exportarlo en el 2010, ¿no? Pero jamás lo registré ante la OMPI, entonces a la hora que yo quiera empezar a hacer un negocio en otra parte del mundo, este gap de tiempo, corro el riesgo de que otra compañía ya haya hecho un registro sobre la marca que yo tengo. Por eso es importantísimo, primero, ir y verificar si legalmente ya existe este registro. Si ya existe el registro, tengo que cambiar de nombre de marca, tengo que cambiar la marca. En el caso de que este registro no exista, bueno, pues yo tendré la posibilidad de poder conservar el nombre, pero tengo que hacer la búsqueda y tengo que hacer el registro para que me lo den. Y todo esto tarda tiempo y es un trámite muy importante y que además es inversión en dinero. Por eso, tal vez en 1990 nunca vimos esta expectativa, pero en el año 2010 ya la vemos. Es importante que si hoy en 1990 tenemos esta primera expectativa de trabajo, bueno, pues si alguien me hubiera dicho que íbamos a exportar en 2010, pues tal vez parte de estos recursos los hubiera invertido en esto. ¿Por qué? Porque a la hora de cambiar la marca, no solamente es el nombre, ¿eh? Cuando yo cambio la marca, bueno, pues tengo que cambiar inclusive la publicidad. Si yo hago una publicidad de orden global con una misma marca, ¿no? Pongamos el caso de Pepsi con Madonna, ¿no? Bueno, pues ellos pueden traer a Madonna, ponerle Pepsi y hacer todo un comercial de televisión muy bien en Pepsi, pero ese comercial, a la hora de que lo van a sacar como una campaña de orden global, dividen el costo del comercial en 250 países, entre 250 países, lo que hace que el costo del comercial por país sea muy barato y con una gran estrella. Si yo
no tengo el control de la marca de orden global, entonces voy a tener tal vez a lo mejor en 100 países la misma marca, pero en otros 150 países voy a tener que estar cambiando la marca. Entonces, yo le tendría que decir a Madonna que hiciera un comercial sin marcas o sin mención de la marca, para después ir adecuando, y entonces mi costo de producción por publicidad en cada uno pues se hace mucho más costoso. No, ya no lo podría dividir porque tengo que hacer una nueva producción para cada país, y esto pues evidentemente hace que sea mucho más difícil para nosotros poderlo manejar, ¿no? Entonces esta es la importancia que le tenemos que dar a la parte legal, porque a veces pensamos nosotros como empresarios que no es necesario verlo, pero bueno, tiene esto sus consecuencias, ¿no? Bueno, y entonces ahí dice, por lo que es necesario desarrollar un plan que incluya estos y otros elementos del entorno, o al menos que el efecto sea controlado y previsto de alguna forma, ¿no? Un ejemplo de ello es la escena legal internacional. Internet, por ejemplo, es muy nuevo. Por su naturaleza crea un nuevo punto de obstáculos legales, muchos de los cuales aún tienen que ser resueltos de manera multilateral, ya que tienen repercusiones mundiales, ¿no? Y bueno, este es otro punto de vista muy importante. Hoy si quisiéramos vender en Internet, bueno, pues también es difícil que nosotros lo podamos ver, uno, por término de confianza del consumidor, ¿no? Y dos, no solamente por el término de la confianza, es decir, que yo compre y a ver si me llega el producto, ¿no? Sino que yo compre y efectivamente el producto tenga soporte en el país en donde voy. Además de poder saber cómo es el sistema de transaccionamiento, ¿no? Esta parte en donde si te voy a dar mi número de cuenta, si realmente mi número de cuenta nacional puede ser utilizado por la compañía para hacer el pago, si realmente se registró la venta, o sea, siempre estamos en ese gap de ¿y se habrá hecho la venta? Entonces, por eso Internet, además de que, bueno, la gente hoy en nuestro país no tiene mucha cultura, y dependiendo el país al que vayamos, cómo es la cultura de la compra por Internet, ¿no? Entonces, bueno, pues es importantísimo tener todo esto en el radar. Una cosa es segura, es muy probable que la libertad que se tiene hoy se disminuirá en el paso de los años, ya que la cantidad ilimitada que se han creado a partir de cuestiones sobre cómo aplicar diferentes leyes de los países u órganos internacionales indica que el camino prudente que se debe seguir en todos los escenarios de operaciones de marketing internacional es uno que conduzca a un consejo competente y bien informado sobre los detalles del entorno legal internacional. Entonces, receta, checar muy bien todo el entorno legal internacional. Esto, ya que los entornos legales de los diferentes países son tan dispares y complejos que el estudio de cada uno de ellos para ponerlos en práctica es imposible, por lo que traeremos de manera general aspectos de jurisdicción, resolución de disputas, propiedad intelectual, o sea, el derecho internacional. No debemos olvidar que los cimientos de un sistema legal afectan profundamente la forma en que las leyes se redactan, interpretan o adjudican. Bueno, pues aquí con esto ya comenzaremos con la temática del derecho internacional y todos los elementos de la política internacional. Bueno, hablemos un poco del concepto fuente de esta palabra. Bueno, el concepto de fuente es el conjunto de pautas compuesto por valoraciones, principios morales, doctrinas, etcétera, que determinan la voluntad del legislador contribuyendo a dar contenido a la norma jurídica. La fuente es de donde proviene la ley, ¿no? Por eso le conocemos así como fuente. De dónde nos inspiramos o se inspira el país o las personas para poder empezar a controlar esta parte, ¿no? Y entonces, bueno, pues puede ser desde los principios morales, algunas doctrinas, ¿sí? Pero también a veces, muchas veces lo hacemos equiparándolo, ¿no? Hoy en México estamos en una disputa muy grande de poner IVA, por ejemplo, en medicinas y en alimentos. Y bueno, los legisladores están votando a favor de eso, muchos de ellos, porque dicen que en otros países les ha resultado. Ha resultado el disminuir el impuesto sobre la renta, es decir, de las personas que legalmente sí trabajamos y sí nos pagan impuesto sobre la renta, disminuir ese impuesto sobre la renta y ese impuesto sobre la renta trasladarlo a un impuesto al valor agregado, porque al final del día nosotros también consumimos, comemos y pues nos enfermamos y eventualmente necesitamos medicinas. Entonces vamos a pagar nosotros por esa serie de actividades, ¿no? Entonces dicen ellos,
de una manera muy, muy colateral, bueno, pues lo que dejan dejan ellos de pagar de impuestos sobre la renta, lo van a pagar en IVA. Luego entonces las personas que están asalariadas no tienen ningún cambio prácticamente en su nivel de ingresos, sigue siendo el mismo. Pero, ¿cuál es el problema más grande? Pues aquellos que están en la economía informal, porque los que estarían en la economía informal, que no reciben un salario, si a eso le sumamos que ahora tienen que pagar IVA por alimentos e IVA por medicinas, bueno, pues sí se los hace mucho más pesados. Pero para la gente que está en la economía informal, bueno, pues es un foco de recaudación, porque al final del día, ellos que no pagaban impuestos, ahora sí van a pagar. Ellos que no pagaban impuestos, ahora sí van a tener que destinar parte de sus recursos al pago de impuestos, y esto hace que esas personas pues tengan una baja sensible de sus ingresos. Eso es una cosa muy real. Pero dicen, bueno, pues al final del día, la gente va a empezar a pagar impuestos aún estando en la informalidad. Y bueno, esto trae una serie de muchas pláticas, y por eso les digo que esta parte es importante, porque muchas veces la fuente del derecho o la fuente de este tipo de aplicabilidad de normas viene dependiendo no solamente la costumbre o el análisis, sino incluso una comparativa con otra parte del mundo. Bueno, el concepto de fuente de derecho internacional público dice, es el soporte racional y jurídico en el que descansa el derecho internacional y que justifica su vigencia o le da la razón de ser. Esa es la esencia. Entonces, el concepto de fuente de derecho internacional es este soporte racional, ¿no? O sea, ¿por qué realmente funciona? Y en donde justificamos su razón de ser. Esa razón de ser es esa esencia, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes del derecho internacional establecidas en el artículo 38 de la Corte Internacional de la Justicia? Establece estas, ¿no? Dice este establecimiento. Bueno, primero, la fuente del derecho puede ser una convención internacional. Una convención internacional, sean generales, particulares, que establezcan reglas expresamente reconocidas por los estados litigantes. En este caso, México, con cualquier otro país, en una convención, llega a un acuerdo, y bueno, es un acuerdo que se tiene que aplicar en todo el país. Entonces, esta es mi primer fuente del derecho internacional. Mi siguiente fuente del derecho internacional puede ser la costumbre internacional, como prueba de una práctica generalmente aceptada como siendo de derecho. Entonces, la costumbre internacional puede ser también una fuente de derecho, y esto es lo que nosotros decíamos, ¿no? Un poco con lo de la costumbre es decir, bueno, ¿por qué en otros países ya lo están haciendo? Ya la gente está pagando impuestos, como el IVA, por ejemplo, en alimentos y bebidas, y nosotros no lo hacemos. Entonces, bueno, pues vemos el otro país, vemos que es una costumbre que ya está arraigada, que la gente está funcionando y que el Estado está percibiendo y está ganando, y bueno, pues de alguna otra manera decimos, bueno, pues esta puede ser una buena costumbre internacional. La siguiente, los principios generales del derecho, reconocido por las naciones civilizadas, ¿no? Estos principios generales del derecho, pues pueden ser varios, ¿no? Generalmente las naciones lo entienden como si fuera una especie de república, tienen ellos en sus propias entidades, órganos que se dedican a ver cuáles van a ser las nuevas normas que deben ellos empezar a votar para pasarlas a través de un poder judicial, ¿no? Que es precisamente un poder legislativo, que es precisamente el legislativo el que empieza a crear este tipo de leyes, ¿no? Entonces, bueno, ese viene siendo también un principio general del derecho, en donde los legislativos, es decir, los diputados, los senadores de los países, bueno, pues se sientan y empiezan a diseñar nuevos marcos jurídicos. Y están aquellas decisiones judiciales y doctrinas de las publicistas de mayor competencia de las distintas naciones como medio auxiliar para determinar las reglas del derecho. Entonces, estas decisiones judiciales y doctrinas, bueno, pues también son importantes como parte de las fuentes de derecho. Entonces, tenemos estas grandes cuatro, para retomarlo así, muy sencillo: son convenciones, costumbre, principios generales del derecho y decisiones judiciales o doctrinas, ¿no? Que estas se van dictando conforme se va llevando. Bueno, las dos fuentes fundamentales del derecho internacional son estos que nosotros conocemos como el tratado y la costumbre. El problema de ello es determinar cuál es su jerarquía, es decir, que los estados en sus relaciones recíprocas son libres para derogar la costumbre internacional, con la reserva de que esta derogación no es aplicable a los estados que no hayan dado su acuerdo para ello. Sin tomar en cuenta que el problema más delicado es que se presentaría en el conflicto entre una costumbre y un tratado que sea visto derogado tácitamente, en el cual el juez debe resolver teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso. El resultado lógico de este razonamiento nos lleva a proclamar supremacía de los tratados sobre la costumbre.
Y eso es obvio, ¿no? O sea, ¿qué tiene más peso, un tratado o una costumbre? Pues evidentemente un tratado, porque está firmado por otro Estado y entonces en términos de derecho internacional, el tratado internacional tiene mucho más peso que la costumbre de un propio país. Fíjense qué cosas tan interesantes. Pero bueno, así es. Entonces los tratados internacionales, que son acuerdos que están firmados por los países, siempre van a tener mayor fuerza que alguna otra fuente que sea solamente por costumbre. Bueno, Hermilio López Basol señala que las fuentes del derecho internacional son estas, aquellas que llamamos fuentes del derecho material y fuentes del derecho formal. Materiales son aquellos factores que originan las normas jurídico-positivas, son exigencias del derecho natural, así como factores políticos, sociológicos, económicos, las cuales ayudan a determinar el contenido de las normas internacionales. Estos son lo que nosotros conocemos como materiales. Y las formales son aquellas formas peculiares de expresión de normas jurídicas, por lo que podemos definir que una fuente formal o primaria es aquella de la cual las reglas jurídicas derivan su existencia y su validez. Con respecto a la jerarquía de las fuentes establecidas en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, surge la duda si la enumeración de las fuentes constituye un orden que determina la autoridad sustancial de cada una de ellas y por tanto su supremacía. Pero bueno, aquí tengámoslo de este punto de vista, ¿no? Existen estas dos fuentes que son las materiales y las formales. Y por último, pues los tratados como fuente del derecho internacional, el concepto del tratado, y con esto vamos a concluir la clase del día de hoy. Fíjense, el tratado es un acuerdo concluido entre dos o más sujetos del derecho internacional. Hablamos de sujetos y no de estados, con el fin de incluir a las organizaciones internacionales. Y bueno, vimos en clases anteriores, inclusive por ahí les mostré un mapa, en donde teníamos varios tratados, ¿no?, en diferentes colorcitos. Bueno, fíjense, Basol lo define como un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional, ya conste de un instrumento único o de dos o más instrumentos conexos y en cualquiera que sea su denominación particular. Esta definición excluye acuerdos entre estados regidos por el derecho interno o por acuerdos también entre estados que no tienen como intención crear vínculos jurídicos entre ellos. Y esto es importantísimo. Yo me gustaría que ustedes se quedaran con este término del de Basol, que es un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional, ya conste de un instrumento único o de dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular. En el caso de los tratados de libre comercio, tenemos primero el Tratado de Libre Comercio y después existen tratados para evitar la doble imposición entre los estados. Entonces, nada más les recuerdo que nos quedemos con la parte de lo que Basol nos define. Y bueno, con esto terminaremos esta clase. Nos vemos la siguiente sesión. Cuídense mucho, hagan sus tareas y nos vemos aquí en próximas sesiones. Muchas gracias.